¿Saben qué? Pana, este canal. Gente, ¿están ahí? ¿Me oyen? ¿Existen? Vecinos pelean con palo y piedras. No, en serio, marica. Este man subía unos. Subía unos videos que eran re melo, o sea, eran re mágicos, de puta. Y mira que él subía teorías conspirativas y leyendas de Colombia. Marica, que nunca, nunca entendí quién era este man. Nunca, weón. Nunca. Pero Teorías mira lo que conspirativas y sale. leyendas O urbanas sea, de esto es de acá de Colombia, pero dame un momento que voy a ir al baño. Espérate. Espérate, weón, que quiero ir a mear. Creo que volví. Espérate, marica, que ando escribiendo unos mensajes aquí. No me vayan a aburrir, hijo de putas, que si se aburren me mato, me pego un tiro. Vamos a, vamos a hablar de teorías conspirativas. Reproducirlo, así es que es, así me gusta, muchachos. Vagancia pero con tolerancia. Colombia. Papi, esta serie es una Creí que chimba, ya la habían weón. comentado, pero en los años 40 cuando se puso de moda los suicidios en el Escúchala, Salto del escúchala. Tequendama, había un par de vendedores de comida y cositas así en la zona a los que periodistas del Tiempo y El Espectador les pagaban si lograban obtener alguna cosa de los que se tiraban al salto, alguna carta, billeteras, carteras, fotos, etc. Entre ambos se formó una competencia a tal punto que se decía que Marica, yo me acuerdo que fue de toda la vida, weón. Yo no en el salto de Tequendama. Es que no recuerdo dónde queda el salto de Tequendama, espérate. Vamos a averiguar ya dónde queda a huevonada, parce. Voy a correr esto por aquí.
Marica, eso queda en Cundinamarca, weón. Queda por allá por Bogotá. Marica, esto, para los que no sepan, esto es el hijueputa salto de Tequendama, weón. O sea, un puente y por ahí un malparido hotel que hijueputa espero, miedo. Y a mí realmente me gustaría en algún momento llegar y hacer una rodada, muchachos. ¿Qué dicen? ¿Una rodadita para allá para salto del Tequendama o se fresean? Que aquí tiene que haber mera gente caliosa de pa' allá, que incitaban a la gente a tirarse, incluso les daban un empujoncito, literalmente hablando, y cierto día, en pro de tener la primicia de un man que se iba a lanzar, los dos vendedores se agarraron durísimo y en medio de la pelea, cayeron al abismo. Hay varias historias de ese tipo en un libro que se llama 20 crónicas policíacas de Felipe González Toledo, quien por cierto aparece y es interpretado por Luis Fernando Hoyos en Doctor Mata de RCN. Doctor Mata. La embajada de Estados Unidos tiene un túnel que lleva al aeropuerto El Dorado. Ay, sí, marica. Esa maricada. Sí, weón. ¿Y el Palacio de Nariño? O sea, desde el Palacio de Nariño hay uno que lleva al Bronx, weón. Soy de la Universidad Central, trabajé en el grupo de protocolo de la universidad y actualmente los Teatros México, Bogotá y Faenza pertenecen a la universidad. Nos contaron el tema de las grabaciones de películas snuff, prostitución y más cosas así en esos teatros, principalmente el Faenza y el Bogotá. Cuando uno ingresa al Faenza se siente el ambiente terriblemente pesado. En el Teatro México hay dos fantasmas, recuerdo que a uno le llaman Pepe y bien dicen que si uno está ahí y empieza a oler a tabaco es porque él está junto a uno, nos pasó en varias ocasiones preparando Que es que esta fue puta soplando vicio. grados y algunos eventos. Hay una leyenda de un toro en un ascensor, más es poco lo que he encontrado, o un documento de información certero. El asunto es que iba un camión con toros de lidia para la Santa María y hubo un problema, los toros rompieron la reja de madera y salieron volados y uno con pánico se metió a un edificio y en ese momento un ascensor se abría y embisitió a la persona que estaba allí. Pero como les digo, tuvo que haber sido en los últimos 60 años y no encuentro ni fechas ni nada. Al periodista Jaime Garzón lo asesinaron entre todos los entes poderosos de Colombia, incluyendo guerrilla, paramilitares y por supuesto el Estado, se cuenta. No solo eso. El que lo mató lo cambiaron. El que mató a Jaime Garzón. O sea, el man que chuleteó a Jaime. Deje marica no. O sea, se sabe más que todo poco, porque ese marica se voló, weón, ese marica nadie sabe dónde está. Que él no lo sentenció lo que decía en televisión, sino que había descubierto algo horroroso, o que por lo menos a mí me pone los pelos de punta de tan solo escucharlo. Resulta que miembros activos de la policía y el ejército raptaban personas para venderlas a la guerrilla, y que además existía un frente dentro de estas instituciones dedicadas a esto. El DAS y el F2 actúan bajo cuerdas, así como uno de los tipos del programa de También Caerás lo encontraron con CP, Chill Porn. Así fue puta. O sea, el presidente antes de esa época, el marica lo pillaron con CP, weón. El hijo de puta era un enfermo. El marica lo encontraron ahí con porno de niños, weón, pero un poco. De hecho, eso está en la lista de Jeffrey Epstein. Programa de También Caerás lo encontraron con CP, Chill Porn. Modelos precolombinos de aeronaves a escalas totalmente funcionales en oro, hay hasta en forma de naves espaciales. En Barranquilla en los años 90 había una facultad de medicina que mataba a habitantes de calle para estudiar y vender sus órganos. La estrategia para atraerlos era diciéndoles que si querían comida o algunos que eran recicladores les decían que tenían mucha basura que sacar y que de pronto había algo que fuese útil. El caso es que la inocencia les iba a costar la vida y cada vez que uno de ellos entraba nunca salía y jamás lo volverían a ver.
La facultad fue descubierta y cerrada, además capturaron a estudiantes, maestros, personal de seguridad y aseo, todo gracias a un testimonio de un habitante de calle que entró a la facultad a buscar reciclaje y le dieron una fuerte golpiza que hizo que terminara inconsciente. Cuando el hombre despertó vio que estaba en una camilla y se levantó perdido por la golpiza y dice que vio en bandejas y baldes como carne para más tarde darse cuenta de que había ojos, intestinos y toda clase de órganos humanos. El hombre afirmó que vio también otros cuerpos en camillas y definitivamente eran habitantes de calle. El caso es que el hombre logró salir corriendo y gritando por ayuda. Afortunadamente las personas que vivían a los alrededores de la facultad llamaron a la policía y ahí es donde comienza un gran escándalo en la ciudad de Barranquilla y la fuerte crítica contra la Facultad de Medicina. Cuentan en el bajo mundo que un expresidente colombiano cuando estaba joven una vez en medio de una rumba violó a una de sus invitadas. El padre de esta mujer al darse cuenta decidió reunirse con el expresidente, lo dopó y lo castró. El padre de esta chica fue recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá y lo apodaban el médico. Cuentan que por La Calera existió un restaurante muy famoso por la época de los 70 y 80 donde solo podía entrar gente de dinero y muy selecta, y el menú principal era carne humana. Confirmó, el restaurante era por La Calera, el chef era italiano y la comida exquisita. Se dice que a ese restaurante llegaron cuerpos de la toma al Palacio de Justicia. El coronavirus a Colombia llegó semanas o meses antes de que se diera el primer caso. Se estuvo planeando durante 15 días cómo contarle al pueblo que el virus oficialmente había llegado sin que se alarmaran ni indignaran porque los que lo trajeron fueron 2 funcionarios del gobierno por incompetentes. Información oficial, a mí me dijeron 15 días antes, la noticia sale el 6 de marzo, y así fue. Según dicen en Barranquilla hay unas instalaciones militares. Aquí hay 2 cosas. Una es de que, parce, yo realmente no me creo eso. ¿Por qué? Porque, weón, de Colombia a China había un poco de gente, marica. O sea, no vamos a decir mentiras, weón. No, la verdad, China va mucho colombiano, ¿me entendés? Y, parce, o sea, o sea, no es creíble. Áreas subterráneas para proteger a los altos cargos del país en caso de una guerra, está bajo las instalaciones de la Brigada N2. Esto es algo que jamás se ha comprobado, pero que he escuchado varias veces. El que haya pasado por ahí sabe que es un terreno inmenso que solo tiene una construcción relativamente pequeña en el centro. Dicen que la verdadera instalación es subterránea y desde ahí realizan labores de inteligencia, y hay unos búnkers para proteger al presidente y otros altos mandos. Adjunto una foto de Maps X de lo que está en rojo, son las únicas construcciones que hay en el terreno. Culo hace militar ahí metida, weón. El Colegio Colombo Alemán localizado en la ciudad de Barranquilla en la época de la Segunda Guerra Mundial. Sisas un vale me pasó su tesis de historia sobre eso. Los nazis en Barranquilla. Sí, marica. Otro par. Lo que dice que acá en Latinoamérica había mucha influencia nazi, pero la plata de Estados Unidos fue más. Gracias, brother. Tus palabras me alientan el alma. Y sí, marica, acá habían caído un poco de manes, parce. Y las élites de acá de Colombia, claro, al ver de que Alemania supuestamente iba a ganar la guerra, venga para acá. Por eso se dice de que la influencia fue tan grande de que Hitler, cuando lo mataron, cuando ese marica supuestamente lo iban a chuletear, marica, y no fue para Argentina, weón. Como todo un blanco allá y pareció, y marica, ni el bigote no me parecía. La inteligencia no estaba desarrollada, ese marica era una abeja. Y sale, ahí fue donde ese marica escondió. Que recuerdo de la farándula criolla. 1. Sara Corrales, la vieja de Vecinos, trabajaba en la piscina o el castillo y allá se levantó a un mancito de influencias que la puso a trabajar en Caracol. Algunos clientes de la vieja decían que era muy caliente y que hacía tremendos shows los fines de semana. 2.
La personalidad del personaje de Javier Jaramillo de Pandillas, Guerra y Paz, está basada en Esteban Araque de los famosos VGs de Unicentro, grupo al que posiblemente habría pertenecido Freddy Ordóñez, actor quien representó ese papel. Uy, qué También está turbio. el Cerro Tusa en Venecia, Antioquia, es la pirámide natural más grande del mundo, en una de sus partes se supone que hay una cara de un indígena y según llama? cuentan Cerro Tusa. Ay, gonorrea. Marica, pero es que ojo es culo de pirámide. No. O sea, no puedo que haya sido hecho por la naturaleza, pero. Pero también hechecita. Y venga, a lo bien a mí me gustaría, o sea, cuando yo me compré la otra moto, a mí me gustaría irme por todo eso, weón. Para ir a recorrer, porque, uy, venga, o sea, antes de irme que para otro lado, que para Estados Unidos y todo eso, no, sería chimba llegar y recorrer todo eso, pero, uy, usted imagina el frío tan hijo de puta ahí. Venga lo otro. De ahí para allá no se ve gente. O sea, de ahí para allá, eso, 3 4 personas y mucho muerto por ahí escondido, pero el resto, cuando un carro pasa por esa parte en las noches, como con carro pasa y se apaga, yo no voy. De puta. se apaga. Yo que tengo el micrófono alejado. ¿Ahí o qué? 1. En los 80 y mediados de los 90 había cierto lugar en el Cartucho donde se reunían grandes personalidades oyes? de la farándula criolla a consumir drogas y a practicar orgías. Era un sitio súper exclusivo y las farras eran demasiado densas, por eso es que mucha gente de la farándula criolla de esas épocas resultó tan llevada por el vicio, María Eugenia Dávila o Jimmy Salcedo por ejemplo. 2. Fue un rumor muy fuerte en las altas esferas que la vieja de Naturalía, Gloria Valencia de Castaño creo que A ver, un dato curioso, gente. La gente que que entraba, digamos, en el Cartucho, en Bogotá, los que ya fumaban solo su vareta, de un momento a otro, pues cuando llegó el auge de la cocaína acá a Colombia, a esos manes empezaron a regalarle la papeleta de bazuco. Y claro, cuando los maricas le regalaban la papeleta de bazuco, sus manes ahí empezaban, que es el famoso susto. Y ahí la rotaban entre ellos y salen. Por eso es que la maricada se popularizó, ¿no? es el nombre, y Pacheco eran dueños de varios prostíbulos de la ciudad. Se dice que a mediados de los 70 el Pentágono buscó entrenar a videntes para hacer acciones de inteligencia y espionaje por medio de visión remota. Uno de los lugares trabajados fue San Andrés, donde llegó un ingeniero, uno de los más importantes del proyecto Stargate, infiltrado como turista. A los videntes se les pedía que describieran los lugares que visitaba el ingeniero por medio de dibujos, sin siquiera tener referencias fotográficas del lugar. Los resultados eran increíbles ya que en su mayoría eran muy precisos. Cabe aclarar que este proyecto se creó bajo órdenes de la CIA. Dejo imagen de referencia sobre plano del aeropuerto GRP de San Andrés elaborado por uno de los videntes. Nangar. A ver. Tengo otro. Ese proyecto de la CIA, ellos se decían que cuando ya el proyecto estaba muy avanzado, esos manes cogieron un mancito ahí que, puta Carlos, que era el putas, huevón. Decían que ese man era el putas de los videntes y todo. Y bueno, ese man lo pusieron como un dibujo que, o sea, adentro un papel. Y el papel era de Marte, huevón. Y claro, ese man a lo que le puso la mano, ese man empezó a describir de que sí, que todo era como sombrío, que habían como sombras grandes y mentiras a la gente, weón. Y que él entraba a un sitio con paredes metálicas enormes. Y claro, a lo que el man entra, a lo que weón entra
ve como un cuarto, un poco de vueltas ahí. Y de un momento a otro le dicen que no, que pare, y lo sacaron, huevón. Porque él casi se da cuenta, de lo que era. Y pana de marica, lo que había visto era Marte, huevón. Yo por ojo creo que el ser humano, en gran parte, viene de Marte, marica. Viene de ahí, huevón. O sea, eso, una vuelta, pero ven que me encantan estas teorías. No sé si esta ya la pusieron, pero hace años en un reportaje especial del Tiempo leí de una noticia del año 1967 de que en Chiquinquirá hubo una intoxicación masiva porque la harina con la que hacían el pan se contaminó con pesticida y ese día tuvieron como 60 muertos y muchos intoxicados. Así fue, la harina con la que se hicieron esos panes fue transportada en el mismo carro que pesticidas muy potentes, estos se derramaron sobre la harina, pero aún así se usó para hacer los panes y se vendieron. Hay un libro que habla de ese suceso, se llama Pandemonium y relata muy bien cómo fue todo de principio a fin. Pandemonio, ay sí, ¿verdad? Aquí puede ir esto. Pasó hace mucho tiempo, sin embargo todos tienen presente este evento, dicen que hay fotografías del suceso. Incluso se comenta que una niña murió debido a la sobrecarga de voltaje en la energía. Te imaginas estar ahí que el teléfono le estalla a uno. Escuché que el túnel de la línea es una mina ilegal y que han sacado volquetas blindadas en la noche. Muchos habitantes del Cartucho fueron subidos en camiones y dejados en el Quindío para que se desplazaran hacia el sur del país. En unos comentarios más arriba lo mencionaron. Más específicamente que los llevaban a trabajar en fincas cafeteras a cambio de bazuco. Otras versiones afirman que los abandonaban en la selva de Baupés a su suerte. Esto me sucedió a mí, al autor del video XD, es real. Aunque no es la gran cosa, es curioso, era más o menos como en 2017, una noche estaba charlando por WhatsApp con una amiga. Estaba aburrido y salí a la ventana a asomarme y a chismosear lo que pasaba en el barrio, mientras seguía pegado en el celular. Cuando de un momento a otro comenzó a escucharse en el cielo un zumbido fuerte, el cual no se sentía uniforme. Parecía que abarcara todo el cielo, se me hizo extraño ya que no parecía un avión, y claramente conozco bien el sonido que realizan estos, ya que donde estoy ubicado es zona de tránsito continuo de los aviones que salen del Dorado, el sonido se extendió aproximadamente como por unos 10 minutos. De ahí me dio por contarle, por mensaje a la muchacha con la que estaba hablando. Ella dijo que por curiosidad iba a salir a la terraza de su casa a escuchar si también lo oía. Y me contestó que sí, escuchaba el mismo ruido que le parecía como algo mecánico y no algo natural. Lo más raro de todo eso es que ella vive en Fontibón y yo vivo en Mosquera. Aproximadamente unos 16 kilómetros de distancia. La teoría más reciente que he escuchado es que Carlos Olmes no estaba tan grave del COVID, él estaba con oxígeno nada más, pero lo que pasó es que por orden directa de Uribe, este ordenó que lo intubaran y una vez te intuban tienes menos del 30% de salir vivo. La idea era que Carlos Olmes iba a ser el candidato del CD para presidente. Sí, marica. Carlos Olmes, marica, lo mataron por vueltas políticas. Marica, Uribe es un paraguay, hijo de puta. Pero Uribe quiere montar a su hijo Tomás y pues tenía que sacarle al rival más duro. Siempre se ha dicho que Pipe Bueno es hijo de un narco, quien patrocinó el inicio de la carrera del artista por allá entre 2007, 2008, por eso en aquella época Pipe Bueno salía hasta en la sopa. Recuerdo que Servientrega regalaba el primer disco que sacó Pipe Bueno. A finales de 2010, unos niños de un colegio público del sur de Bogotá le hicieron una jugada a otro de sus amigos, a este lo drogaron y llamaron un travesti para que lo violara, súper pesado, creo que salió hasta en CITIDF. Los atentados contra los oleoductos son perpetrados por el mismo EPM para legalizar cierta cantidad de petróleo y pasarlo por debajo de cuerda. Expliqué. A la hora de que suceden este tipo de atentados por parte de alguna guerrilla, el mismo EPM es el que se encarga de recoger y volver a envasar dicho petróleo, pero por lo general este lo legalizan, ganando dinero vendiéndolo por otro lado, por eso son frecuentes los atentados en el Caño Limón, Coveñas. Nadie confirma, pero en La venganza de Analía el antagonista se dice que está inspirado en Uribe.
La mayoría de niños de bienestar familiar están en lista de ventas y no los adoptan. Confirmado. Lo que hacen con los chinguitas es cuando, por ejemplo, ¿no? Digamos de que ellos nacen normal, uno y los otros los dejan por ahí botados. Pues los colombianos saben que no mucha persona, no todo colombiano le dan esa plata o le piden que usted gane como millones de pesos, ¿sí me entiendes? O sea, les piden mucha vuelta para poder tener un niño de esos. Y cuando, claro, ven que ya pueden llevar y sacar ese peladito del país, que ya lo pueden llevar por un gringo, se lo dan de una parce, y como me maneja con la corrupción y eso, entonces bailes con el pelado. Pero son solo los bebés, los de menos de un año los venden, los que dan en adopción suelen ser ya grandes. Sí, marica. Eso es real, yo estuve en ICBF. Hacían el cambiazo para que esa gente también hiciera donaciones a la fundación que lo entregaba. Esta me dio mucho miedo. Me la contó un excombatiente de FARC cuando hacía unas entrevistas para un documental sobre el acuerdo de paz. A final de los 90 él y 3 combatientes más tuvieron que separarse del parche con el que iban porque los paras venían acodándolos desde hace días en la región del Catatumbo. Estaba lloviendo mucho y en cuestión de unas 6 horas, caminando entre la selva se perdieron. Ya en la noche, seguía lloviendo mucho, se treparon a unos árboles para buscar refugio y evitar que los rastrearan. Estando ahí empezaron a ver unas luces como del tamaño de un perro pequeño que recorrían la tierra de un lado para otro. Del susto pues no podían hablar, pero se miraron entre todos para verificar que todos las estaban algo y uno fue puto, no va ni gritar, weón. Del mero susto. viendo. Oye, una cosa turbia, déjeme decirle. De repente uno de ellos, el más joven que tenía un apodo como Mono o Chiqui, se bajó del árbol como hipnotizado y en medio de la lluvia desapareció con las luces. Él me cuenta que estaban todos paralizados y les fue imposible seguir al man o hablar o bajarse de los árboles. Pasada como media hora pudieron moverse y desesperados se bajaron a buscarlo, como llovía mucho pues no se veía nada y era muy riesgoso moverse rápido. Caminaron hacia donde se habían dirigido las luces y llegaron a un claro pequeño donde había una luz muy grande sobre la tierra, como de unos 3 metros de ancho. Y empezaron a escuchar gemidos y gritos y gente quejándose. La luz era azul y allí ya no llovía. Él se asustó mucho y no se podía mover, pero otro compañero mayor se arrodilló y empezó a rezar y a pedir perdón por las vainas que había hecho y se puso a llorar, marica, y todos uno empezaron a puede llorar hacer. como en una mezcla de arrepentimiento, tristeza y mucho miedo. Él dice que la luz se fue moviendo entre la tierra y no la vieron más. Y que duraron ahí quietos llorando como unas 2 horas. Al otro No, día marica, entre el pero susto y uno el le miedo, desaparezca algo decidieron ahí, no, empezar a llorar, buscar la huevón. luz y el rastro del compañero que se había perdido pero nada. Al tiempo un indio Bari les dijo que la luz no era de este mundo y que a veces venía a llevarse gente que se alimentaba del dolor y de la tristeza de la gente. Qué putas. Bueno gente, eso es todo. Sé que faltaron muchos más, pero les dejo estos que pude recopilar. Vamos a la Perdón segunda por lo parte, largo de la segunda parte. las conspirativas y leyendas urbanas de Colombia. No importa. Parte Vamos a ir 2. de trasnocho viendo teorías conspirativas en Colombia. Se dice que Gloria Valencia de Castaño tuvo la primera casa de prepagos. Solo asistían los hombres más Esa hembra, Gloria Valencia Castaño. Castaño Ibagué, intelectual, periodista y presentadora de televisión colombiana. A ver. ¿Esta hembra quién era? No, marica. Hasta un colegio le hicieron a la hembra, ve. Con banda y todo, pero sus cosas culo de colegio. Chimba que uno le haga un colegio así. Streamer que hizo tal cosa, colegio. Niño que hace tal cosa, colegio. Primera dama durante medio siglo, a ver. importantes y les daban una tarjeta Golden. La casa quedaba cerca a la emisora del esposo, las chicas paseaban en lencería y ellos elegían, subastaban virginidades, etc.
Para ser parte de esta casa las chicas tenían que tener entre 16 a 24, hablar inglés. Es la famosa casa de las muñecas. Pacheco era socio de ella en ese lugar. Qué turbio, Yo vivo en el marica. corregimiento de las Mercedes en el Catatumbo, al lado donde mi nona quedaba una especie de discoteca. En la época que los paramilitares llegaron acá, utilizaron ese lugar para matar gente y violar mujeres. En un momento llevaron a 15 personas más que todos comerciantes a matarlos. El padre convocó al pueblo a que hicieran una especie de plantón para que los liberara. Mi padrino, que era el profesor de sociales, también nos contó que esa época en venida de Cúcuta y el bus se encontró con el hijo de un conocido. A mitad de camino los bajaron a todos y como el chico no lo conocían lo asesinaron. Mi padrino no pudo hacer nada por miedo a ser asesinado. Olvidé, en el 2012 mi prima entró a ese lugar y fueron asustadas por una mujer desnuda y con un seno cortado y un hombre alto desnudo con sombrero de copa. Fue tan fuerte que la amiga de mi prima se desmayó. Mi prima salió corriendo y fueron a buscar a la tipa y estaba desmayada y aruñada. No, pero es que esto ya están como Yo no sé más- si más es que en la aburridos. zona rural de Colombia han pasado resto de cosas para que llegue a pasar lo que les vengo a relatar. Cuenta mi papá que por allá cuando tenía unos 10 años su abuelo y su papá se ponían a darles rejo a las bolas de fuego. Estas bolas, cuenta mi papá, que eran del tamaño de un balón de fútbol. ¿Verdad? Esas mierdas supuestamente se veían como en el suelo cuando la gente pasaba normal. Y en Candelaria, que yo me acuerdo que una vez fui, que es que cuando uno las veía, que uno se tenía que tirar al suelo y putearlas. Y ahora putearlas para que desaparecieran. Dije, güey, puta, lárguese. Y sí, marica, esa mierda, cuando yo iba para allá, ojo, me pegó mis traumas. Y que por dentro se podría ver un pequeño esqueleto y que cuando uno les dice allá va la cosa esa, se dirige a donde está usted y cuando se les dice allá viene ellas se van. El caso es mi abuelo se ponía con un rejo de cuero a espantarlas porque traen malas energías. Esto siempre se hacía en Semana Santa pues era cuando más aparecían. Cabe aclarar que ellos vivían en un páramo. Lo de la supuesta criatura en el fondo del lago de Tota. En el lago de Tota están todas las señales biológicas que indicarían que hay un animal en la cima de la cadena alimenticia dentro del lago. A ver. Han A ver, vamos a ver qué es la huetota. A ver, vamos a ponerlo así, la huetota avistamientos. Pero pues nunca apareció nada, no muestran nada así por el estilo de que haya aparecido algo. Laguna de Tota. encontrado animales grandes a medio comer, la huella en la población de truchas, etc. Bueno, este comentario no lo explicaron bien, Esa marica, pero el ¿quién es, trasfondo parce? de esta historia es que existe una criatura mitológica en el lago de Tota, Boyacá, la referencia documental histórica más antigua conocida hasta ahora, sobre la presunta existencia de un ser extraño en el lago de Tota, se atribuye al sacerdote y escritor Lucas Fernández de Piedrahíta. En condición de obispo de Santa Marta en el año 1676, presentó su informe general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada a Carlos II, rey de España, en cuyo capítulo primero, párrafo 13, deja la siguiente constancia de un ser monstruoso en dicho lugar. Abro cita. Refiérese de ella a la de Tota, en alusión a la laguna, en realidad lago que a tiempos, descubren a un pez negro con la cabeza a manera de buey y mayor que una ballena. Quesada dice que en sus tiempos, lo afirmaban personas de gran crédito y los indios decían que era el demonio. Y por el año de 1600, Pues yo creo que es más que 50. todo como cuento, ¿no? Porque, o sea, si el marica es un escritor, el marica tiene que vivir de eso, o sea, mínimo le tuvieron que haber creado un cuento y algo ahí para que los manes se lo comieran. 32, estando yo en aquel sitio, me refirió a haberlo visto con doña Andrea de Vargas, señora de aquel país. La creación del departamento del Chocó fue impulsada por un grupo fascista, llamado los Leopardos al mando de Elise Barango.
Comparto un par de anécdotas de hace unos años, no sé si cuenten, pero igual no me quedaré con las ganas de compartirlo. Estaba en la calle con un parcero. Eran como las 11 p.m. y teníamos una botella de whisky barato. De la nada se nos apareció un indigente a pedirnos trago. Nos pusimos a parchear ahí y el man nos contó la historia de Efraín González Telles, uno de los bandoleros más famosos de la historia de Colombia. Uno de los maricas más No buscados que conocíamos hay su acá, historia sí, y ¿sabes? por los sucesos extraordinarios que nos contó el man, pensamos que era todo inventado. Luego investigué y me di cuenta que sí existió dicho bandolero. Marica, la Otra policía lo noche, buscó, un viejo, taxista como que me nunca lo contó pudieron que encontrar. durante algunas noches, las cárceles soltaban a determinados presos armados para que asesinaran a quienes se encontraran en la calle a altas horas de la noche, como una especie de limpieza social, y que luego estos criminales volvían tranquilamente a sus celdas a dormir como si nada. Dudo de la veracidad de este último relato, pero sí me impactó bastante cuando lo escuché. Un cura y Avianca en Pasto organizaron un sepelio falso con ataúdes llenos de tierra de las víctimas de un avión que estaba perdido. Lo realizaron porque no querían seguir costeando los gastos de búsqueda, además que el accidente pudo darse porque el piloto estaba borracho y no querían autopsias. Al final el avión fue encontrado y por eso se cayó la mentira. Pero weón, ahí qué hacen, o sea, ¿qué hacen con Hicieron eso? ¿Ahí a campos quién de multan o qué? concentración donde encerraban, por decirlo así, a extranjeros, en especial a los japoneses y alemanes. Lo curioso es que no les ponían a trabajar, era como un campo con villas donde vivía cada familia, allí podían hacer llamadas, etc. Era más bien como unas vacaciones. No, pues chimba de secuestro. Lo borro en un O sea, marica, ¿qué putas tiene que venir a hacer un japonés acá, marica? O sea, primero que todo, viven en la chimba, weón. O sea, vivían re bien, ¿no? O no, o era la Segunda Guerra Mundial. O sea, no, marica. O sea, si vienen a parchar acá bien, pero es que, marica, o sea, Japón. O sea, lo tienen todo, marica. O sea, todo lo que es tecnología, Japón. rato porque me da pena XD. La Peña de Huayca es conocida como uno de los portales ovnis más importantes del mundo, pues siglos atrás ocurrió un suicidio masivo de indígenas, que dejó en este lugar presencias paranormales y portales abiertos. La gente que ha subido de noche o ha estado allí dicen sentir que hay fuerzas que los tiran hacia abajo para que no sigan en el lugar. También se dice que posee un gran tesoro indígena que solo se puede buscar y ver el Jueves Santo. Vivo exactamente al frente de la peña, y muchas veces se ven luces Por en la algo fue punta. que Es entró el imposible Papa que sea algún Escobar lugar o a persona buscar cambiando una de lugar. huaca. En la foto, al lado derecho del poste se ve una luz que vi el 3 de octubre del año pasado. El asesinato de Liliana Lozano, exnovia de un narco, la manera en la que fue torturada es espeluznante. No solo abusaron de ella, le quitaron los dientes, dedos, en fin, como sacado de la... Liliana Lozano. ¿Quién era esta hembra? ¿Liliana qué? Lozano. Uy, marica. Parce, pero es que los manes matan a las hembras culo de feos. A ver, el comercio. O sea, 10 de enero del 2002, Colombia aterrizó el asesinato de Liliana Lozano, reconocida actriz y reina de belleza, había sido encontrada muerta en las afueras de un hotel en Pradera Valle, marica. O sea, claramente va a ser en Pradera. O sea, no va a ser en un sitio reconocido. O sea, no, marica. Pradera Valle, un pueblito. Muerta a las afueras del hotel en Pradera Valle. A la de ella también se encuentra el cuerpo de Fabio Vargas, el hermano menor del narcotraficante Leonidas Vargas. Ambos fueron torturados y heridos con impactos de bala. Marica, yo no entiendo cuál es la manía de estos huevones de llegar y, o sea, fue el esposito y le meten culo de mata, parce. Returbio menor. La DIFUEP. Creyentes, dedos, en fin, como sacado de la DIFUEP.
Uy, marica. Creí que ya habían dejado descansar en paz este post. A propósito de una historia de un motel que contaron arribita. Alguien que conozco ha sido administradora de algunos moteles de Venecia desde hace más de 20 años, y ella alguna vez me contó que en los moteles de la zona han pasado varias vainas raras, casi siempre asesinatos, algunos en raras circunstancias, y hasta sacrificios, e incluso en el que ella administra. Un caso del que ella se acuerda es que como en el 2004, una pareja homo, un hombre como de 40 años y uno de 20 años, pidió a una habitación y trago y resto de vainas. Se escucharon resto de ruidos normales en los moteles y que en la madrugada, el mayor salió normal pero el menor se quedó en la habitación. Ella me decía que por el tabú y esas vainas, cuando van parejas homosexuales, uno de ellos siempre sale primero y al ratico el otro, así que no se les hizo raro. Ella se fue a dormir y dejó a un reemplazo mientras. A eso del mediodía, ella se fue a organizar los cuartos y preparar todo para la noche y cuando entró al cuarto, vio al hombre menor desmembrado en el cuarto. A ella casi la meten presa pero gente muy influyente, no se sabe si por parte del asesino, la ayudó a salir limpia del caso. Ella después de contarme esa historia, me dijo que ese tipo de cosas... Mira que yo tengo, pues a mí me lo han dicho gente que ha trabajado en eso, de que cuando pican a alguien o se muere alguien, la policía tiene un protocolo especial para meter pues o sea, para llegar y meter una camioneta del CT y todo, meterlo lo más discreto posible. ¿Por qué? Porque pues marica no le pueden dañar el nombre así por así a la empresa, ¿no? Pues digamos, motel, no sé, Arcoiris. No pueden llegar y meterles así la mala fama de golpe. Qué gonorrea. Raras, no eran hechos aislados sino muy recurrentes, y que hasta entre los admins de los moteles de la zona ya tienen un protocolo para manejar ese tipo de casos, incluso hasta policías saben de eso y tratan de manejar todo discretamente, pues para no afectar la reputación de la zona. No sé si será verdad o puro cuento, pero ella parecía muy seria cuando me lo contó. Según me contó mi ex profesor en la época de la toma del Palacio de Justicia, la fuerza militares aprovechó que el M-19 tomó el palacio para destruir mucho proceso que pesaba en sus contra, por eso esta fue sangrienta. Y si la fuerza militar es un culpado en la actualidad por ese suceso, es por la muerte del magistrado Alfonso Reyes Echandía, pues era muy querido por sus discípulos, y estos se encargaron de que su muerte no quedara en el olvido. Fuente: mi ex profesor, que iba a trabajar de auxiliar en ese momento en el Palacio de Justicia, pero se salvó por llegar tarde al vuelo. Unas cosas, ¿no? No solo eso pasa. Una de mis tías trabajaba en el DAS, obviamente años después de que pasó el atentado, y un día mi mamá quiso acompañarla al trabajo. Ella cuenta que mi tía le decía que no se asustara cuando estuvieran allí. Cuando llegaron, mi mamá cuenta que se sentía extraño el ambiente y, no recuerda en cuál piso estaban, en los pisos de arriba, que estaban unos baños, se escuchaba como abrían las llaves de los lavamanos, cerraban puertas, se escuchaban pasos y a veces veían personas caminando o sombras por ahí. La Universidad Libre tiene congelada la cabeza de Gaitán y de Rafael Uribe. Ojo. Ya está comprobado que allí hacen reuniones de masones, es donde se reúne la Logía de Colombia, lo tiene en su propio escudo, la del gran arquitecto, igual que muchos salones que... La Libre tiene eso, ¿no? De que ellos son masones y que tales, creo que también tienen hasta el emblema de ellos en el nombre, ¿no? No dejan abrir sin explicar la razón. Algunos profesores tienen anillos de esto. Soy de allí. Y el corazón de Benjamín Herrera en la oficina del presidente. Estuve investigando por aparte y es verdad. En la Universidad Libre, se realizaron reuniones masónicas. Cuando los españoles llegaron a la sabana de Bogotá, se sintieron atraídos por el cerro de Monserrate, decidieron escalarlo y poner una cruz allí. Lo macabro era que en la punta del cerro, habían 2 esqueletos atados a seda en una roca. El bar de vampiros en Chapinero. Uy, parce, ese me interesa. Por allá en el 2008. Espérate, que hijo de puta bar tiene un poco de mierdas, eso. 2010, según recuerdo, salió la noticia de que se había cerrado un bar en el cual supuestamente había consumo y venta de sangre humana.
Cerca a Honda, Tolima, hay una pirámide que tiene tallada la cabeza de un jaguar, por eso se llama la pirámide del jaguar, queda al pie de una montaña o cerro muy grande que se llama, el Cerro de la Peta, porque parece un seno, pero siempre he creído que las montañas de esa zona tienen forma como de pirámide y por esos lares, en una Cerro de quebrada la que se Teta, llama El marica, culo de Perico, nombre. fue encontrada por un fraile Perico llamado ahí, Alberto María en soplando. el año 1947, esto lo habla el investigador colombiano Roberto Tovar, tiene un canal en YouTube con mismo nombre, lo que encontró este fraile fue un hacha indígena en la cual tenía figuras talladas de un ser y una especie de planetas, le dieron el nombre de Neshken el astronauta de piedra, y por ahí cerca está la pirámide del jaguar del que les hablo. También habla de la piedra del Apocalipsis, donde tiene una serie de petroglifos con formas de círculo, espirales e incluso un sistema solar. Qué gonorrea eso, marica, o sea, ¿cómo putas? O sea, En me la gustaría vía llegar y haber estado en Bogotá-Villavicencio esa época como para llegar y saber un poco de esos planos, weón. O sea, esos maricas cómo hacían eso. y a No, figuras ¿cómo le di? talladas de un ser y Marica, una especie le de doy planetas, involuntariamente le dieron recargar. el nombre de Neshken el astronauta de piedra, y por ahí cerca está la pirámide del jaguar del que les hablo. También habla de la piedra del Apocalipsis, donde tiene una serie de petroglifos con formas de círculo, espirales e incluso un sistema solar. Que los manes llegaban y ponían todo eso ahí en papel y le daban, weón. Con los En ángulos la y todo y vía coordinaban. Bogotá-Villavicencio hay un sector conocido como Quebrada Blanca. En los años 70 había una montaña con riesgo de derrumbe cuya ladera intentaron tumbar con dinamita, fuego de cañones e inyección de agua. En todo caso, la gente impaciente por no poder cruzar en días se ubicó en un puente bajo la ladera, y a pesar que la montaña ya estaba cediendo no hicieron caso a los ingenieros que monitoreaban el movimiento. Al fin ocurrió la avalancha. Fue tan fuerte la masa de lodo y aire, que los vehículos que no quedaron sepultados salieron volando, con los casos intermedios con personas que quedaron vivas pero atrapadas. Según testigos, había un conductor que pedía un revólver para poder terminar su sufrimiento. Mi marico, La usted gente que imagina pudo salir... uno quedar por ahí metido en ese poco de barro, weón, y uno ahí queriendo de morir, o mátenme. Y ahí ahogado, pana. O sea, que algo le parta las piernas y en esa época, weón. O sea, imagínate vos quedarte ahí encerrado y que vos no puedas mover las piernas, weón. Y que cuando te intenten sacar, que se sienta cada vez que se desgarra la piel, weón. Porque cuando se parte la pierna, ojo, eso como que astilla, ¿no? O sea, quedan los huesitos ahí. Y no, marica. Marica, pero a mí a veces me da miedo, me da culo de miedo salir a viajar, weón. Lo bien que si se imagina uno en un túnel, una montaña, que un hijo de puta pedazo de tierra o la vía, weón, la vía se abra esa gonorrea y uno ahí, weón, tirado, uno ahí muerto, o no, o que, o sabe qué, o que marica, el carro se vaya un acantilado, weón, y uno quede ahí estirado, marica, no. Y la que sacaron después, lo hacían desnudos porque el lodo les arrancaba la ropa. Se calculan aproximadamente 500 muertos, y en ese entonces no se pudieron recuperar los cuerpos, por ello Quebrada Blanca es considerada un camposanto. Sí, marica. Actualmente existen 2 túneles bastante rudimentarios en el sector, las paredes son de la piedra de la montaña y siempre llueve dentro, como si la montaña llorara a los muertos eternamente. Se dice mucho que Martin Bormann, uno de los hombres de confianza de Adolfo Hitler, vivió a orillas del río Putumayo, más exactamente en Puerto Leguízamo. Se instaló allí con una joven mujer y un niño. Pero marica, para colombiano. Hace unos Créala. 10 años, en un motel paila por allá del centro, entró una pareja. La mujer era mucho más... Yo no sé por qué no dicen que... ¿Cuál es el hijo de puta motel? Paila, weón. Creo que en Bogotá porque pues todo es Bogotá. joven que su acompañante, pero parecía que se querían bastante, pidieron una habitación sencilla y pagaron por adelantado.
A la hora aproximadamente el administrador del chuzo escuchó gritos de angustia y dolor de ambos, decidió llamar a la policía e ir a checar a la habitación. Cuando llegó las luces estaban apagadas, pero pudo observar al hombre amarrado a la cama, casi abierto en dos, y a la mujer que lo acompañaba entre risas y llanto. El hombre solo pudo pensar en correr. Al ver con esta mujer volteó a perseguirlo mientras le decía que lo iba a picar. El hombre apagó todas las luces que pudo y se escondió bajo su escritorio. Desde abajo podía ver Abajo de mi escritorio. Fue puta, meto la cabeza 2 metros bajo tierra. Por Dios que sí. como la mujer caminaba lento cubierta de sangre mientras reía. A los pocos minutos llegó la policía al lugar y se la llevaron. Era la amante del man, una esquizofrénica. Me lo contó el padrastro de una amiga que administra moteles. Él administró ese motel. Qué gonorrea, qué Los gonorrea. túneles subterráneos de Bogotá, que tienen un carril de una sola vía y tamaño suficiente para meter una tanqueta del SMAD. No son iluminados y están hechos Espérate. suficiente para meter una tanqueta del SMAD. No son iluminados y están hechos para la ruta de evacuación de altos cargos del país si existe una catástrofe. Puntos de acceso: Escuela de Cadetes General Santander, Casa de Nariño, Quinta de Bolívar, Colegio León 13, Escuela Militar José María Córdoba, Hospital Militar Central, Marica, qué Cantón chingo Norte. uno estar dentro de esos altos mandos y saber todo eso, weón. Así como las teorías, weón. Como no sé, como unos manes que son como espías, que saben de época de maricadas, parce. Estación de la Sabana en Chía. Cerca al puente del Común existen 2 puntos de acceso adicionales, uno en la localidad de Engativá, o he escuchado que en Mosquera, pero no se sabe en qué parte. La otra sí es completamente desconocida, aparentemente en los cerros del oriente. Hace 2 años iba de viaje por la costa atlántica, y en Ciénaga, Magdalena, me encontré con esta logia masónica. ¿Alguien que tenga más información al respecto? En Bogotá está la sede principal, hay muchas personas que hacen parte de ella, ingenieros políticos y empresarios. Algunos Uy, presidentes también. ingeniero. El papá de Pacho Santos, por ejemplo, era abiertamente masón. Incluso Simón Bolívar y Santander lo eran. Leyendas urbanas dicen que se ojo a altas horas de la noche, como tipo 11 hasta las 4 de la madrugada, más o menos, comienza a mirar a la gente disque a moverse. Qué chimba pasar Las por películas ahí. de la productora de Dago García son para que Caracol Lave Plata esté el involucrado o no. Las orgías que organizaban los hijos de senadores y políticos en sus colegios, y donde resultaron infectados varios con VI. Es sabido que los guerrilleros rezan específicamente para no recibir balas, para poder correr más rápido o para que no los noten, teniendo cada una un talón de Aquiles, como que en el rezo, donde se hacen más fuertes, no pueden meterse a un río por más pequeño que sea, porque terminarán ahogados, o en el de no recibir balas, que la única zona sin proteger es el pulgar del pie y se dispara y muere. Además de esto, para mantener el rezo, deben ofrecer un sacrificio dependiendo del rezo es humano o animal. En el canibalismo entre los muiscas. Efectivamente, los guerreros y guerreras chichas y muiscas, guaches y gualichas, en Muisculum, se alimentaban de los enemigos caídos de otras tribus. Lo más visceral era que pasaban a ser premio de guerra, sus genitales y sus cerebros eran debatidos por los guerreros como afrodisíacos y drogas potentes. No, yo entré, pero como estoy en la calle, no Tal vez. escuchaba nada. El profe de Historia de Colombia nos habló acerca de Jesucristo General de los Ejércitos, que era el símbolo religioso nacional que existía antes del conocido y venerado Sagrado Corazón de Jesús. Este Cristo estaba vestido con las prendas que usaban los conservadores en la guerra, y se le notaba flagelado y cubierto con sangre. Al parecer, este Cristo no solo representaba el sentimiento religioso del país de la época pasada, sino que también devengaba un sueldo. Fue la única cosa que no le creí a mi profesor. El resto de datos que daba se podían corroborar haciendo una búsqueda o leyendo determinados textos, pero hablo acerca del tema con una convicción que siempre me dejó la duda de si era cierto o no. El señor que se para a darle de comer a las palomas, preciso cuando empiezan a salir los rehenes de la toma del palacio, Parce, se dice que
Eso del huevón que se para a darle de comer a hijueputas palomas en el Palacio de Justicia. Sí, marica, ese hijueputa era real, pero espérate, Fue te una muestro acá. distracción. Mira, marica. O sea, a todo mundo le estaban dando de comer. O sea, estaba la transmisión, lo uno y lo otro, que estaba mate y mate la gente ahí. Ya el marica se va culo de sano. O sea, como si nada estuviera pasando, weón. El comandante de la escuela de caballería informó a RCN que en el cuarto piso se Ay, verdad. encontraron Digo, 25 putas palomas, cadáveres como si de nada, oliendo a movimiento muerto. 19 de abril. Un curioso momento, diga, tan marica ahí, volviéndole plomo y que darle de comer a un hijo de putas palomas tan maricas, parce. Para que las cámaras de los noticieros no llevaran un conteo de los rehenes que iban saliendo. El camarógrafo es el único que sabía ahí, déjeme decirle yo. Mero pacto de silencio con los manes. Y es que lo enfocan bien los hijueputas. En ese entonces era defensa civil, los de defensa civil subían ahí armados, weón. Subían Hace algunos encierrados. años viví en el Socorro Santander y esto no es mito, es verdad. Allá el pueblo tenía túneles que conectaban la zona alta con el pueblo y si la memoria no me falla el conde el Cuchicute, que era un man con mucha plata fue quien mandó a hacer estos túneles para conectar su hacienda con el pueblo. De hecho hay muchos sitios en Santander y cerca al Socorro que fueron de él. La cosa es que a él lo veían en el pueblo y luego de unos minutos aparecía en otras partes del pueblo muy rápido. No era brujería, él utilizaba los túneles para moverse. Hoy en día varias entradas a los túneles han sido cubiertas para que la gente no se meta ahí. Estudié en un colegio donde había una entrada y pues la taparon para que los pelados no se metieran a coger XD. Adicionalmente el Culieron, Socorro marica, Santander parce. está lleno de símbolos masones, desde la Basílica Menor hasta edificios de la época. Allí hubo, no sé si todavía haya masones, yo creo que sí deben haber. De hecho se dice que la Pola, Galán y Manuela Santos eran masones. Y efectivamente recorriendo el pueblo varias veces, me encontré con símbolos masones en casas más que todo en la iglesia del parque principal en los vidriares, y en la arquitectura están ocultos estos símbolos. El pueblo es muy bonito y bastante turísticos, hay muchas cosas para hacer y visitar, si pueden ir algún día no pierdan la oportunidad. La típica historia de que tu colegio fue construido sobre un cementerio no es tan descabellada. El primer cementerio de Bogotá fue construido alrededor del siglo XVII o algo así. El caso es que Bogotá duró unos cuantos centenarios sin tener cementerio, por lo tanto muchas de las personas eran enterradas en los jardines de sus casas o se improvisaban fosas. Sabían que anteriormente la gente, o sea, digamos sus abuelos, pueden preguntarle lo que sea. Cuando no tenían plata para los cementerios, porque pues en esa plata comunes en los no había la misma abundancia que hay hoy en día, ¿sí me entendés? O sea, que pues cualquiera puede morir así que lo entierran por ahí, si sea una puta fosa común o algo. La gente las enterraban como en un patio, weón. Las metían por allá, las llevaban por allá a cualquier hijo de puta descampado y sale, marica. Y los tenían por allá 2, 3 días, weón. Bueno, pues hasta que pues ya ahí los dejaban metidos. Los potreros, así que es muy probable que debajo de tu colegio haya al menos una persona enterrada. Existen películas censuradas de los años 40, estas hablaban de la realidad sobre la violencia y que el gobierno controlaba todo, una trataba de problemas en el Quindío.
Conocí a alguien que me dijo que encontró una de esas películas en VHS en los 90 y que llegaron a darlas en un cine del 20 de julio, pero que es difícil encontrarlas y hasta se les considera perdidas. La isla Tesoro o Isla Faro, dentro del Parque Nacional Natural de Islas del Rosario, pasó a ser la isla presidencial porque justo a 2 kilómetros está el Galeón San José. Ellos dicen otra dirección para que ningún curioso se sumerja. Quien encontró el tesoro fue un nativo que es muy respetado por bajar a muchos metros de profundidad en diferentes áreas cerca a Isla Grande. El hombre recibió una indemnización y nuevos papeles para aparecer como ciudadano español y que no se hablara del tesoro nunca más. La isla tiene protección militar, pero lo que más sorprende es que han criado a muchos peces y animales del mar que atacan feroz si te acercas por nado. Para que hagan eso, al tiburón le dan de comer carne humana y él empieza a seguir a la gente, marica. Lo pueden buscar. Algo serio esta vez, jeje. En Cali por el barrio El Refugio, al frente de la estación y a unas 2 cuadras del Cine Premier, hay un edificio fino que desde hace años alquilan por muy poquito dinero. Ya es que un lugar bonito y fino, pero es porque hace décadas era un lugar donde los narcos... Uy, ven El Refugio. A 2 cuadras del Premier hay un edificio fino. Uy, venga, yo puede que conozca por allá. Yo puede que me haga un directo desde ahí a ver qué hay por allá, weón. O sea, estaría chimba ir a ver qué es lo que hay por allá. Y a ver si es tan cierto y preguntarle a alguien de por ahí. torturaba y eliminaban personas y por eso los que pretenden alquilar nunca duran más de 4, 5 días por las cosas que suceden en los pisos de arriba. Voy a tomarle pantallazo a esto. Yo sé que yo he pasado por ahí. La primera película producida en Colombia se llama El drama del 15 de octubre y está perdida. Es una película muda que habla sobre el asesinato de Rafael Uribe. En su momento causó bastante controversia porque mostraban escenas bastante fuertes y luego de que destruyeran todas las copias quedó perdida. Solo se sabe de su existencia por periódicos de la época que la mencionan. De hecho, por tanta censura que tuvo, el mismo director hizo como si nunca existiera. Espero que la saquen. Esta es la única historia de este estilo que me ha pasado. Aquí va. En el 2018 yo trabajaba como profesor de entrenamiento auditivo e iniciación musical con niños de 5 hasta los 11 años en Villavicencio en el barrio Caudal. Una noche, debido a que trabajábamos con grupos hasta las 7:30 de la noche, uno de mis estudiantes me pidió que si podía estar con él hasta que su hermana viniera y lo recogiera. Entonces salimos a la esquina que había una panadería y allí la esperamos. Entonces él me dio el número, yo me comuniqué con ella, y la chica me dijo que si lo podía llevar hasta una casa que queda al lado de un edificio en la cancha que había allí, pues la verdad era relativamente cerca, así que accedí. Eran más o menos las 8:30 p.m. y cuando llegamos le dije al chico que dónde era su casa y el niño empezó a sollozar y casi que llorando me dice que yo era su profe y que le caía bien y que le gustaba cómo enseñaba, que mejor me fuera de aquí rápido, que en realidad la mamá de él se dedicaba a esto. Y pues la verdad no entendía muy bien, pero la hermana me volvió a llamar y me preguntó que en dónde estaba y yo le dije que iba a dejar a su hermano en la portería del edificio al lado de la cancha para que lo fueran a buscar, y entonces me colgó y al momento me volvió a llamar casi que agitada, rogándome a que me quedara con el que ella ya iba y antes me daba para los taxis. La cuestión es que lo dejé en la portería con los 3 guardias de seguridad y me fui. Al otro día le pregunté a mi jefe que si había visto a Andrés, que es como se llama el niño, y me dijo que él estaba en el hospital, que al parecer los papás le habían pegado tan duro que el muchacho estaba internado. Luego de eso fui y pregunté por los alrededores con la policía sobre esa familia, y decían que no la conocían, que nadie con esas descripciones vivían por ese barrio. Le conté a mi mamá y mi novia y pues fueron las que me invitaron a llamar e ir con las autoridades, y luego no supe qué pasó con el niño hasta ese momento. Lo más turbio y triste es que Andresito, que era como en la escuela de cariño le decíamos, murió debido a los golpes y resultó que la casa a la cual la muchacha se refería era en realidad un terreno estilo lote, donde había una construcción en obra negra.
Pero como así lo de la mamá, Marica. la hermana fue quien lo golpeó. Qué turbio. O sea, pues yo le dije a la policía lo mismo que aquí, y el señor agente llegó a la conclusión que era de pronto una de esas organizaciones que se encargaban de robar riñones, o eso debido a que ya habían una extraña curvatura en personas que reportaban a eso. En cuanto a los familiares, no supe la verdad si los capturaron o se fugaron, y no parcero no supimos quién lo golpeó y en sí, la fiscalía terminó silenciando el proceso, porque cuando iba con mi jefe a saber qué pasó, decían que no nos podían decir. Bueno, llegamos al final del video. Marica, yo creo que La ahora verdad está esto acá, es lo que weón. pude recuperar del post original. Recomendaría que si desean seguir Uy, realizando... marica, yo me quedo aterrado tanta mierda que hay acá en Colombia, weón, y no sacan una película chimba de esto. O sea, siempre es como la misma temática que entra, las cámaras, ¿sí me entiendes? O sea, como que le falta swing, le falta sabor, le falta como más odio Sasuke. Pero uff, parece returbio eso. Ahora hasta acá el directo de hoy, marica, que quedamos en la parte 2. Quiero continuar con esto y ya, ¿cuántas horas de directo van? ¿Una? Y marica, ya 2 horas de directo, weón. Tiempo como pasa volando. Pero pues nada, gente, muchas gracias por haber estado. Y como ven, ya tengo la voz cansada y todo eso. Y pues nada, buenas noches.